Nos encontramos en el territorio de Cancabarúa con un invitado muy especial para el periódico El Informador, dentro de los trabajos que estamos haciendo con el pueblo arhuaco, conociendo su cultura, conociendo sus raíces y cómo no hablar de su cultura y de sus raíces sin una persona que ha hecho visible la cultura del pueblo arhuaco a nosotros los hermanos menores, y con nosotros nos acompaña Amado Villafaña. Amado, bienvenido al Informador. Muchas gracias. Como te lo dice, pues he tenido, digamos, la experiencia de poder difundir lo que pasa en la sierra, la preocupación de los mambos. Amado, para los que no saben, el señor Amado Villafaña es el primer indígena arhuaco que ha documentado la cultura y los mensajes del pueblo arhuaco, de los mamos, a los hermanos menores desde adentro, o sea, un mensaje desde la propia cultura, no desde afuera como venimos nosotros que estamos desde afuera y vamos a tratar de mostrar la cultura. Él desde dentro de la etnia ha mostrado su cultura, sus problemáticas y el mensaje de los mamos tanto a los hermanos menores como entre ellos mismos. Señor Amado, ¿qué lo impulsó o qué lo llevó a tomar este camino audiovisual para mostrar la cultura y todas las problemáticas y todo lo relacionado con el pueblo arhuaco? Nosotros los indígenas, hablando del pueblo arhuaco, ha habido una exigencia, una necesidad de primero de hablar el español, luego escribirlo y últimamente pues tomar las herramientas de la fotografía y la cámara de video para hacer documentales. No es igual a la inclinación que tiene la sociedad mayoritaria, donde la gente se inclina a unos sentimientos que le nace a la persona de ser artista. Nosotros acá, la situación hace eso, y en el 2002, cuando Colombia vive la violencia más fuerte, digámoslo así, en la sierra se conforman unos anillos de grupos armados legales e ilegales y comenzamos a hacer un objetivo militar de estos grupos armados, y es ahí donde vimos la necesidad de que había que difundir lo que está pasando internamente, cómo pensamos, qué significa el territorio para nosotros, qué pensamos de la violencia. Y es donde ahí comenzamos a hacer, digamos, el ejercicio de dominar las cámaras, domesticarlas y, y transmitir ese mensaje a través del oído y los ojos. Señor Amado, ¿cómo fue ese proceso para domesticarlas, como usted dice, para domar las cámaras? ¿Estudió? ¿Cómo fue? ¿Entró a alguna universidad? ¿Cómo fue todo ese proceso para aprender y llevar y dar a conocer el mensaje? Bueno, si digo que es empírico sería desconocer también el apoyo de algunas universidades que fueron, digamos, talleres muy rápidos, pero sí, como en el caso de la Universidad Javeriana, cuando eso tenía el centro Matrix, y nos apoyaron para conformar ese equipo. Pero ya anteriormente yo ya venía haciendo fotografía, conté con el apoyo de personas como Pablo Mora Calderón, un antropólogo audiovisual, y Steven Ferry, fotógrafo norteamericano, y como ligado, ¿no? Un poquito de talleres, pero más que todo empírico. Señor Amado, ¿cuántos documentales o cuántos trabajos ha hecho acerca del pueblo arhuaco y de la cultura arhuaca? Inicialmente arrancamos en Santa Marta con la organización que en ese tiempo llamaban Gonavindúa Tairona, y estaba integrado por los tres pueblos, el Coqui, el Viva y el Arhuaco. Cuando eso hicimos alrededor de unas 10 películas, porque hay una que llama Palabras Mayores que tiene 10 capítulos, se puede decir, no vamos uno por uno, pues en ese solo trabajo hay 10 capítulos. Y
Y últimamente hemos hecho otras películas que tienen que ver sobre la violencia, sobre el río, sobre el canto, esas cosas, alrededor de 20 películas. Señor Amado, conociendo un poco ya la historia que hemos hablado, que he hablado con Giancarlos, Giancarlos Molina, el director de comunicaciones del Cabildo de Arhuaco, y con el propio gobernador Luis Salcedo Salavata, de que anteriormente o era muy común de que llegaban extranjeros o nacionales de otras partes del país y del mundo a retratar la cultura arhuaca, pero no mostraban el mensaje que ustedes querían que se difundiera. O sea, mostraban su perspectiva y a veces esa perspectiva que mostraban no era ni siquiera la filosofía o la cosmovisión del pueblo arhuaco. ¿Cómo, cómo contrarrestar esa imagen que en algún tiempo hicieron las personas que llegaron a la sierra con algunos documentales, que en algunos de esos documentales también atropellaban al pueblo arhuaco? ¿Cómo fue ese contraste con lo que ustedes están haciendo, con lo que han hecho para combatir esa mala propaganda, si se puede decir, que hicieron algunas personas cuando llegaron a la sierra a mostrar una realidad que no era la del pueblo arhuaco? Hay una cuestión de que el territorio, el conocimiento, la identidad es de propiedad colectiva del pueblo, ¿no? En esto, cuando se hacen, digamos, trabajos en la sierra por personas no indígenas, hay dos riesgos. Una en Colombia es que hay una oficina de derecho de autor donde lo registran como que si eso fuera de ellos, porque ellos lo realizaron. Entonces es un saqueo a esa propiedad colectiva. Y lo otro, no tan grave, pero que también tiene mucho que ver con la fidelidad de lo que transmite el mamo. Entonces, en eso también hemos identificado y lo vemos como una responsabilidad de cada miembro de un pueblo indígena, tomar las cámaras y ser, digamos, los autores, con ese respeto de que los productos es de propiedad colectiva. Bueno, señor Amado, ¿quién era Amado Villafaña antes de convertirse en lo que es hoy toda una institución en la parte audiovisual para el pueblo arhuaco, siendo el primer indígena arhuaco que mostró o muestra la realidad del pueblo indígena a través de las cámaras? Soy hijo de un gran líder, Juan Bautista Villafaña, se conoce más como por Duane. Y en la familia pues han salido muchos líderes, pero vivimos una vida común del cultivo de pequeñas cosas. Y igual que uno de ellos, viviendo en la sierra, es cuando vienen los grupos armados y hacen unos secuestros de familias ricas y entra la guerrilla con sus secuestrados y ahí viene el primer problema en 1990, donde el ejército eh, nos captura y nos indican de que somos cómplices de estos secuestradores y casi nos matan. Esa vez mataron a 3 líderes, que fue Luis Napoleón Torres, Hugo Chaparro y Ángel María Torres. Entonces, yo después de eso salgo para la sierra y ya cuando quise vivir como tranquilo, allá me agarra la guerrilla y me declaro objetivo militar. Entonces dejo todo y me vengo para Santa Marta con esa idea ya de que había que hacer una película, publicar un libro, mostrar quiénes somos. Y de ahí es donde comienza a salir un indígena fotógrafo documentalista. La violencia le dio el impulso para dar a conocer todas estas problemáticas que estaban viviendo en ese momento
y que bueno, actualmente también hay territorios que todavía tienen la presencia de grupos armados. ¿Cómo ese pasado, no tan atrás, sino que es reciente todavía, pero actualmente hay todavía grupos en la Sierra Nevada, todavía hay atropellos a los derechos humanos? ¿Cómo sigue usted mostrando ¿cómo sería la palabra? Este sufrimiento o estas calamidades del pueblo arhuaco que todavía siguen persiguiendo en algunos territorios de la Sierra Nevada? Bueno, la violencia siempre existe, ¿no? Bien sea con arma o sin arma, porque para nosotros más importante la violación a los derechos al territorio, porque consideramos el territorio como un ser viviente con derecho. Y es la única que garantiza como la pervivencia de esa cultura, de los indígenas, los que estamos y los que vienen. Entonces, en eso seguimos, como por ejemplo en las explotaciones mineras, en, en los descumbres de los bosques, en la represa del río, todo eso es violencia para el territorio. Entonces, cambia de etiqueta, pero nosotros los indígenas siempre tenemos una amenaza encima, como el cerrejón. Entonces, lo vemos de esta manera, ¿no? Siempre tenemos la amenaza. Antes llegaron a la misión capuchina, que era con una cruz y esas cosas, pero buscando el exterminio de la cultura, porque nos catalogan como salvajes y diabólicos. Entonces salimos de una y sale otra. Los políticos, todos siempre tienen un interés y una visión totalmente distinta, y esa visión siempre es la destrucción del territorio que tiene que ver con la cultura. Ahora el gobierno también, cuando sus políticas de que tienen que ser ellos quienes puedan como titular, es decir, el territorio de los indígenas hasta ahí, saque una reducción, sabiendo nosotros perfectamente que eso es de nosotros antes de llegada el blanco. Entonces cambia de etiqueta, pero seguimos en la misma situación de violencia. Señor Amado, ¿cuántos países ha podido ir para mostrar su trabajo con su cultura, con su etnia, para darla a conocer? ¿Cuántos países ha visitado? ¿Qué festivales ha ido? ¿De galardones que ha de pronto ganado, que ha participado? Pero uno no es tan disciplinado en eso de darlo con exactitud, ¿no? Pero aquí en la América, casi todas, los países que están aquí en la América. También he hecho alguna exposición en Nueva York, en Washington, proyecciones, premios aquí en Colombia, en Chile. Sí, yo creo que Chile y aquí en Colombia. En Europa, nominación en Francia, en París, en España, esas dos. Y el recorrido en Europa, bueno, lo que recuerde, ¿no? Está España, está Suiza, está Austria, está Alemania, Roma, en Italia hice una exposición fotográfica, y bueno, algunos que quedarán por ahí, pero sí, en Ginebra también estuve, y casi siempre era como haciendo exposiciones fotográficas. Hay un agregado de ser indígena, y el blanco se le parece como algo novedoso. No sé si realmente mis fotografías son buenas o más bien llame la atención el fotógrafo, pero sí he tenido como esa oportunidad, y aprovecho también para decir que hemos publicado 3 libros.
Y bueno, hasta ahí de pronto tiene otra pregunta de lo que pienso hacer. No, dígame qué piensa hacer y cuáles son esos 3 libros, dígame qué más viene. Hay un libro que llama Libium, que está separado por temas. El tema de la línea negra, el tema de la visión de creación, los elementos que nos unen, pero más que todo tiene que ver el territorio y el concepto que tenemos de cada tema que están incluidas en el libro, que tiene que ver con la cultura y el territorio. Hay otro que llama Palabra en Quimaco, donde relacionamos lo que es la Sierra Nevada con el cuerpo humano. Hay una relación comparativa de lo que significa nosotros la gran montaña desde el pie hasta la cabeza, que es el cerebro, y siempre decimos que nuestra identidad está conformada por el vestido y el gorro que representan las nieves. Entonces en eso está el contenido de Palabra en Quimaco. Y hay otro libro que es La lucha arhuaca. Ya esa sí es una recopilación de documentos que hace la Universidad de Rosario a través de un profesor francés, Bastien Bossa. Entonces tuvimos la oportunidad de publicar algo, entonces publicamos todos esos documentos, esa recopilación de documentos, pero está muy relacionado de la venida de la misión capuchina hasta su salida. ¿Qué se viene? Bueno, proyectos hay muchos, pero es muy difícil contar como con los recursos en las convocatorias. Pero se me olvida el nombre, ganamos como una convocatoria pequeña, pero lo vamos a sumar a otra que no ganamos, que el FDC, ¿es así? Ajá, y que es un poco más importante. Y ahí es hacer una película que hemos visto como necesario el diálogo de los mamos con los científicos de la física cuántica para lograr ese diálogo, identificar el porqué de las cosas y también buscar qué hay que hacer en esos dos pensamientos, qué hay que hacer para mejorar, digamos, el trato a lo que es el planeta. Esa es una, y también estoy pensando, ahí también me gané una beca con National Geographic. Con esa estoy haciendo un documental que tiene que ver con la línea negra, el concepto de la línea negra, que el nombre pues confunde a la gente, línea negra, porque para nosotros es el límite territorial definido antes de haber la luz. Ese límite territorial tiene que ver con la custodia de todo ese pensamiento, de toda esa sabiduría que hay en la Sierra de los 4 pueblos indígenas de la Sierra. Entonces estoy haciendo ese trabajo con National Geographic. Bueno, señor Amado, háblenos un poco más acerca de la exposición Visión Ancestral. El libro que hablo sobre Nibiuken más o menos se acerca a esa visión ancestral, pero visión ancestral fue antes. Es una exposición, si no estoy mal, de 36 cuadros, fotografía y texto. Y también está dividido en los conceptos que nosotros tenemos como en el territorio, el nacer del mundo, la violencia, los 4 pueblos indígenas, la línea negra, y en eso, para explicar eso, tenemos la fotografía más el texto en la parte de abajo, donde vamos explicando un poco sobre eso, lo que significa la explotación minera. Esas cosas están dentro de esa exposición fotográfica. Y esta exposición fotográfica inicialmente la hicimos en español,
pero luego fue traducida al inglés, al francés, esos textos, en alemán, en italiano, y pudimos como lograr llevar esta exposición en Europa por estos países que tuve la oportunidad de visitarlo. Esa es la exposición Visión Ancestral. Señor Amado, ¿cómo es el proceso que usted elabora o que organiza para para hacer las grabaciones? Lo digo porque su material de trabajo, pues yo me imagino o supongo que pues hay indígenas arhuacos en su producción, pero también hay hermanitos menores. Ahí fue, por ejemplo, el caso de Yanka, que ya me contó su historia con usted. Entonces, ¿cómo es ese proceso para vincular a a los dos pueblos, a las dos razas? Creo que los dos pueblos es mejor, hermano menor y hermano mayor, en esta producción para dar a conocer toda su cultura. Cuando usted hace un producto de una película hay que pensar en el público, ¿no? Entonces el público, esa sociedad mayoritaria no es indígena. Pero ese producto también debe de apuntar hacia adentro para que la gente le quede, las generaciones que vienen, como pensaban sus abuelos, cuál era la lectura que daban al territorio, entonces tiene como ese dos públicos. Siempre los conceptos internos de los mamos yo lo manejo, pero hay muchas cosas hacia afuera de cómo debe ser para el manejo de ese público. Ahí contamos con la gente de afuera. Esa gente de afuera siempre son gente que son respetuosas, son casi que invisibles en los productos, y bueno, esas alianzas, porque ni uno podría decir como yo lo hice, yo soy el dueño, no, eso queda para la organización. Entonces ha habido personas como Pablo Mora, Steven Ferry, Giancarlo tuvo como 10 años, ¿no? Entonces es necesaria esas alianzas. Señor Amado, ya para finalizar esta entrevista, su visión para los 500 años de Santa Marta. Sabemos que para el pueblo arhuaco no es una celebración porque ustedes estaban aquí, habitaban estas tierras antes de la colonización. Sabemos que pues, ustedes piensan que se debe conmemorar esta fecha, pero denos su visión de esta fecha de los 500 años para Santa Marta. Bueno, habría una cosa como en el 2020 se paraliza el mundo, ¿no? Con el tema del COVID. ¿Qué sentiría la gente no indígena si le decimos hay que celebrar la llegada del COVID? Donde paralizó la cultura, el desarrollo de su conocimiento. Pero sin embargo, nosotros somos conscientes de que no debemos de vivir en ese pasado como de rabia, ¿no? Por eso siempre decimos, toca compartir el agua, toca compartir el aire. Lo único que nosotros necesitamos es que cambien de actitud con la naturaleza. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en la parte invisible, en ese mundo invisible, porque lo hay. Las conexiones que tiene lo físico con lo invisible es responsabilidad nuestra, pero esa gran sociedad, olvidarse un poquito de esas celebraciones que implica, digamos, gasto de recursos y protagonismo que se busca, ¿no? Y apuntar un poco más como a la protección de lo que es el planeta, no solamente la Tierra, sino todo. Santa Marta, entre más día el agua disminuye, ¿no? Los mares
lo van interviniendo más con eso. Yo no sé cómo que le dije, poner Los muelles, los espolones. Ajá, y la extracción del carbón. Yo creo que sería en esa celebración tener en cuenta estos temas y de cómo se mitiga todo eso. Sería mi opinión sobre esta celebración. Bueno, señor Amado, muchas gracias por atendernos esta entrevista acá en Cancabarúa, en medio de la asamblea que está haciendo el pueblo arhuaco, y agradecerle por habernos aceptado nuevamente. Y bueno, de puertas abiertas el periódico El Informador para, como lo he dicho en otras ocasiones, para todo lo concerniente a la cultura y a todas las problemáticas que quiera mostrar el pueblo arhuaco. Sí, yo vivo en Valledupar, pero ya quedamos pendientes para seguir hablando. Lo único que sería bueno como compartir la página y todo eso. Ahí en Santa Marta está mi hija, que es la productora del colectivo que tenemos. Sería bueno que Yanka le pasara y puedan también entrevistar a Gunza, que pueda hablar sobre esto. Muchas gracias, señor Amado. Ok, gracias a ustedes.